Amén, amén. Amén. Gracias, Aire. Sí, esta parábola, me imagino que la mayoría de los que estamos aquí la hemos leído y pudiéramos detenernos y explicar cada una de ellas como le explica Jesús, porque ya Jesús nos las explicó perfectamente cuando los discípulos le preguntaron de qué significaba eso. Ustedes, como yo, debemos saber que una parábola es simplemente una historia que hace semejanza a algo. No es lo mismo que metáfora. Una parábola Jesús la utiliza para hacer una semejanza del reino de los cielos a algo de la tierra para que podamos entender. Porque ¿cómo podemos entender algo que estaba pasando o que pasa desde el principio de los tiempos en el mundo espiritual si no lo podemos tener una semejanza con algo natural, ya que nosotros, nuestros sentidos están abiertos a este mundo natural? Entonces, por eso Jesús tomaba estas cosas naturales para hablarnos de cosas espirituales, para de esa manera que nosotros podamos entender misterios espirituales. Entonces, este misterio de la palabra del sembrador es el misterio de cómo la palabra de Dios obra, actúa en los corazones de las personas. Y aquí podemos ver que hay varios tipos de tierra. Está la tierra que dice, como leyó Saide, que es la tierra perdón, la semilla que cayó junto al camino, que las aves se la llevaron, se la comieron. Está la tierra de los pedregales, que eran muchas piedras allí. Pedregales, como ustedes saben, una tierra con muchas piedras, una tierra difícil de que pueda crecer algo. Y está la otra que habían espinos y cuando creció se ahogó porque había muchos espinos, ¿verdad? Y la última, que es la tierra buena, que es la que todos queremos ser. Yo me acuerdo que yo le decía a mi familia, enseñándole la palabra, yo le decía, ¿saben cuál es la única manera de que el diablo les pueda quitar la palabra o lo de Dios a sus vidas? O sea, ¿cómo el diablo puede quitárselas literalmente, como dice esta parábola? Y entonces ellos se quedan como que no sé cómo el diablo puede hacer eso. Y le dije, tal vez lo ha hecho. Y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero sucede. Jesús nos está diciendo que esto es algo que sucede desde el principio y que está sucediendo hoy y que va a seguir sucediendo. El diablo viene y quita esa palabra. Porque sabemos que la semilla representa la palabra de Dios y que la tierra somos nosotros, ¿verdad? Porque eso lo explicó Jesús cuando le estaba dando la explicación a sus discípulos acerca de qué significaban estas cosas, ¿no? Y yo le decía, la única manera de que eso pueda suceder es que ustedes no entiendan lo que se les está explicando, lo que están leyendo. Si ustedes no la entienden, la Biblia dice que Él puede venir y la arrebata. Es la explicación de la primera tierra. Entonces, por eso es muy importante orar al Señor y pedirle, porque es una bendición. La Biblia dice que cuando Él nos permite ver, es porque ha caído y ha quitado el manto, el velo que antes nos cegaba para que no nos resplandeciera la verdad. Y eso solo puede pasar cuando entramos, primeramente, pasamos por el arrepentimiento. Alguien que no pasa por ahí es alguien que tiene sus ojos velados a poder ver, a conocer la verdad, no va a poder jamás. Entonces, a través de eso, Dios nos sana y permite abrir nuestros ojos y podemos entender. Hace poco escuchaba a un hombre en la red social que él decía, yo era un tipo muy culto, me gustaba leer libros, qué sé yo, y dije, bueno, voy a leer la Biblia, yo soy un tipo muy culto, voy a ver qué se trata esto. Y el hombre decía que la leía, decía, no entiendo, ¿cómo es posible que yo siendo tan culto no entiendo esto? Y entonces decía, voy a buscar a mi mujer a ver si llega a entender, porque yo no puedo entender cómo yo no entiendo algo que estoy leyendo, decía él, ¿no? Y es tremendo porque, wow, de verdad, es una bendición poder leer la palabra, poder entender la palabra para poder aplicar la palabra. Pero no basta obviamente con eso, porque aquí las otras tierras sí la entendieron, pero no dieron el fruto. Entonces, ¿por qué no dieron el fruto? Bueno, ahí explica por qué no dieron el fruto, ¿verdad? No me voy a extender mucho en esta palabra. Quería traerla, si no la han leído o no se recuerda, bueno, pueden terminar de leer acerca de cuál es el propósito y qué pasa con las otras palabras. Y es muy bueno volver a recordarlo, ¿saben? Porque es algo que nos va a atacar en nuestras vidas. Tengamos poco tiempo en el Evangelio o mucho tiempo en el Evangelio. Y usted dice, ¿qué puede atacar? ¿No? Bueno, ¿cómo no dar el fruto que espera Dios de nosotros?
Bueno, aquí nos dice que el afán, el cada día, el día a día y las riquezas pueden ahogar la palabra que es sembrada en nosotros. Por ejemplo, Dios nos dice, vayan y hagan discípulos. El Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Prediquen este evangelio, vayan y hagan discípulos. Y nosotros podemos recibir la palabra, ¿verdad? Que esta palabra es de la más importante en toda la Biblia, es la gran comisión. Tú y yo necesitamos desarrollar eso en nuestra vida. No es trabajo nada más de un ministro ordenado, es trabajo de la iglesia de Cristo, poder dar de lo que de gracia hemos recibido a otros. Y van a haber personas que van a tener la confianza, Andreja, Julio, Angélica, Calia, Oscar, Zaida, Moisés, que no la va a tener otro más, porque eres su cercano, eres su amigo, eres su hermano, eres su primo. Ellos te conocen a ti. Entonces no es lo mismo que venga alguien extraño de afuera a querer hablarle, a que le hables tú. La influencia que tú tienes sobre esa persona es mucho mayor que la de cualquier otro. ¿Por qué? Porque ellos te tienen confianza. Y cuando una persona te tiene confianza, su corazón está abierto a recibir la palabra. Eso es un milagro. Entonces, ¿por qué no los perdemos por nada más diciendo, bueno, anda a la iglesia, ya te van a enseñar? ¿Por qué? No. Tú eres la iglesia en ese lugar. Y si esa persona tiene su corazón abierto porque tiene confianza, siembra la palabra. Por favor, hermano, abre tus ojos hoy a esta realidad y entiende que todas las personas que confían en ti, sean familia o primo, lo que sea, o amigo, es una tierra que está abierta para que tú puedas sembrar la palabra. Entonces, siembra la palabra, mi hermano. No te detengas y no solamente diga, no, bueno, ya yo lo invité para la iglesia, pero él nunca quiere ir. No, tú eres la iglesia en el lugar y esa tierra está abierta para que le siembre la palabra y tú eres el instrumento de Dios. Escúchame bien esto, hermano. Tú eres el instrumento de Dios puesto en ese momento para hacerlo. Mira, mi papá tiene varios hermanos. Todos esos tíos míos son loquísimos y mi papá sabe que es así. Son loquísimos. Eso es pura mujeres, eso es pura borrachera, eso es pura locura, eso es puro brujería, tú sabes, y mi papá sabe que eso es así. Va a venir alguien, y mi papá era así, digo era así. Entonces, va a venir alguien de afuera a querer hablarle, eso como que, sigue tu camino que yo sigo el mío. Pero ellos conocen a mi papá bebió con ellos bastante y se emborrachó con ellos bastante. Salió con ellos bastante a sinvergüenciar y hizo todo con ellos. De repente mi papá viene y empieza a creer en Cristo y a ver de qué se trataba esto, que no era lo que él pensaba antes, sino que, hey, aquí hay un poder de Dios, aquí hay un amor de Dios, aquí hay un perdón, aquí hay algo diferente. Esto yo no lo conocía, quiero abrir mi corazón y quiero rendirme a Él. Entonces, ¿qué pasa? Los tíos, mis tíos, los hermanos de mi papá, van a tener siempre el oído presto a escuchar a su hermano, porque le tienen confianza, porque juegan dominó con él, porque se reúnen juntos. Entonces, mi papá en ese lugar es un infiltrado del reino de los cielos. Si él se despierta a esa realidad y empieza a orar por ellos y toma un momento para sembrarles la palabra y decir, permíteme orar por ti, hermano, y permíteme decirte que Cristo es lo mejor que hay en el mundo. Mi papá en ese lugar es un infiltrado del reino de los cielos, pero solo si mi papá es abierto a la realidad de eso, mientras nosotros estemos ciegos o estemos de espaldas a eso, él no va a poder serlo porque no ha entendido qué es él en el reino de los cielos. Entonces, él en el reino de los cielos es un instrumento. Ya leímos, si se limpian de estas cosas, serán instrumento útil para el Señor. Entonces, tomé de ejemplo a mi papá, porque yo sé que no se va a molestar conmigo. Amén. Y que todo lo que estoy diciendo es real, que no es mentira, es un ejemplo bien práctico, porque es lo mismo en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, esto es bien hermoso. Entonces, una de las cosas que quería centrarme acerca de esta parábola era que, mis hermanos, el que se mantiene sembrando se va a mantener cosechando. Eso es algo que yo escuché y que lo llevo en mi corazón por siempre. El que se mantiene sembrando se va a mantener cosechando. La cosa es que nosotros no sabemos qué tipo de tierra van a ser las personas a las que se le van a sembrar la palabra. Entonces, eso es tremendo. Yo estaba en Venezuela y estaba predicándole en una casa, iba a predicarle en la casa, iba a predicarle en la casa. No hubo mucho fruto en esa casa
De repente fui a otro lugar y cuando llegué a otro lugar, qué tremendo, en ese otro lugar, no solamente hubo un fruto, sino que toda una familia que creyó y fue discipulada. Entonces, uno dice, no sé en dónde, no sé cómo, pero uno tiene que hacer lo que Dios dice que haga. Y hay tipos de tierra. Nosotros no somos quien para juzgarla, pero hay que decirle a la gente, tal vez tú no crees, pero quiero decirte yo, de mi experiencia, que Él está vivo y que si tú clamas a Él, Él puede obrar en tu vida. Y les cuento esto rapidito para cerrar y seguir en esta reunión. Ayer fue un evangelismo en uno de los pueblos de aquí y estaba hablando con el pastor. Y el pastor le decía, yo le pregunté acerca de su testimonio, y escuchen bien esto, hermano, que a mí me impactó esto de su testimonio. Yo le dije, pastor, esto que me está contando, yo lo voy a contar y lo voy a decir, porque esto hay que decirlo, ¿saben? Él dice que él cuando no conocía nada del Señor y le daba lo mismo a Dios, él dice que este, él clamó a Dios por una operación que tenía. Él clamó a Dios y él dice que escuchó una voz. Y dice que eso está como fuego sellado en su corazón. Y esa voz que él escuchó le dijo esto: no te conocí hasta que clamaste a mí. Así le dijo la voz. No te conocí hasta que clamaste a mí. Y le dijo, y no te vas a morir porque tu familia te necesita. Yo dije, wow. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. No te conocí hasta que clamaste a mí. Hay una necesidad que tiene el ser humano y necesita clamar al Señor, acercarse al Señor. Recuerden lo que la palabra que dice, muchos dijeron en mi nombre, no sé qué, y yo les diré, no les conocí, hacedores de maldad, yo no les conocí. Y esta voz le dijo al pastor en ese momento, dijo, no te conocí hasta que clamaste a mí. Y dice, y no vas a morir, porque tu familia te necesita. Eso quedó tan sellado en él y 7 años después vino una persona y le empezó a presentar el evangelio, la buena noticia del Señor. 7 años después una persona empezó a predicarle y él empezó a creer y a conocer acerca del Señor Jesús. Entonces es tremendo. Dios conoce lo suyo y oramos al Señor para que nos lleve a esos corazones que están ahí que necesitan recibir esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles esto, mis hermanos. Es muy lindo, no quiero extenderme más. Y que oremos y que bendigamos el nombre de Dios en este hermoso tiempo y busquemos el rostro de Dios juntos como siempre. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre, gracias, Señor, por este momento.